Imagina un príncipe nacido en un mundo de intrigas, guerras y traiciones, que creció entre el lujo y el terror, y cuya vida marcó la historia de Europa. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, fue mucho más que el cruel gobernante que la leyenda pintó. Su astucia política, sus métodos brutales y su lucha incansable contra los otomanos lo convirtieron en una figura temida y admirada. Pero, ¿fue realmente un monstruo sediento de sangre o un héroe que protegió su tierra a cualquier costo? En esta historia, exploraremos cómo un niño rehén se convirtió en el hombre que inspiraría la aterradora leyenda de Drácula. Antes de meternos a fondo, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. Vlad III, conocido posteriormente como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, nació en 1431 en la ciudad de Sighisoara, en la región histórica de Transilvania, actualmente parte de Rumanía. Su padre, Vlad II, era conocido como Vlad Dracul, un apodo que derivaba de su pertenencia a la Orden del Dragón, una sociedad militar cristiana fundada para defender la cristiandad contra el Imperio Otomano y proteger a Europa del Islam. Durante su infancia, Vlad creció en un contexto de conflictos constantes entre los estados cristianos y el poderoso Imperio Otomano, lo que marcó su vida y forjó su carácter. El apellido Drácula que Vlad adoptó más tarde proviene de su padre, Vlad II Dracul. El término Dracul tiene raíces en la palabra latina Draco, que significa dragón. Para Vlad III, Drácula se traduciría como hijo del dragón. Este nombre, que originalmente reflejaba honor y valentía, adquirió connotaciones siniestras a medida que las leyendas sobre su crueldad se extendieron. Su legado como figura histórica y el posterior uso de este apodo en las historias de terror contribuyeron a su asociación con la maldad. En 1442, cuando Vlad tenía alrededor de 13 años, junto con su hermano menor Radu, fue entregado como rehén al Imperio Otomano por su padre, Vlad II Dracul. Este acto no era inusual para la época, ya que los otomanos utilizaban rehenes de familias nobles como garantía de la lealtad de los líderes vasallos. Los hermanos vivieron en la corte del sultán Murad II, donde estuvieron bajo constante vigilancia y sometidos a estrictas condiciones. Este periodo de su vida estuvo marcado por el aislamiento y la presión psicológica, factores que influyeron en el desarrollo de su personalidad y su desconfianza hacia los otomanos. Durante su cautiverio en el Imperio Otomano, Vlad III recibió una educación que combinaba la disciplina militar con formación en idiomas, diplomacia y estrategia política. Aprendió turco, además de mejorar sus conocimientos en latín y griego, lo que le permitió comunicarse con una variedad de interlocutores en los años posteriores. Su entrenamiento incluyó tácticas militares avanzadas y técnicas de guerra que luego aplicaría de manera brutal en sus campañas en Valaquia. Sin embargo, este periodo también sembró una profunda enemistad hacia los otomanos, quienes eran tanto sus captores como sus instructores. En 1447, mientras Vlad permanecía en el exilio otomano, se produjo un golpe devastador contra su familia. Vlad II Dracul fue traicionado y asesinado por boyardos valacos, aliados con Juan Hunyadi, un influyente líder militar húngaro. Su hermano mayor, Mircea, corrió una suerte aún más terrible. Fue capturado por los boyardos, cegado y enterrado vivo. Estas tragedias dejaron a Vlad III como el principal heredero de la familia, pero también llenaron su corazón de resentimiento y un deseo insaciable de venganza, especialmente contra los boyardos que habían participado en el asesinato de su familia. En 1448, Vlad III aprovechó una oportunidad política significativa para ascender al trono de Valaquia. En ese momento, la región estaba en constante conflicto debido a la influencia y rivalidad entre el Imperio Otomano y los reinos cristianos vecinos, como Hungría. Vlad logró obtener apoyo militar y político de los otomanos, quienes veían en él una herramienta para consolidar su control en el área. Sin embargo, este apoyo no bastó para garantizar su permanencia en el poder, ya que la inestabilidad política y las disputas internas entre las familias nobles de Valaquia lo llevaron a ser rápidamente depuesto. Este primer intento de gobierno fue breve, marcando el inicio de un largo periodo de lucha por la consolidación de su posición como príncipe legítimo. Tras su primer y fugaz ascenso al trono, Vlad III pasó varios años en el exilio, buscando aliados que le permitieran recuperar su posición. Encontró un aliado crucial en Juan Hunyadi, gobernador de Transilvania y regente del Reino de Hungría. Hunyadi veía a Vlad como un contrapeso estratégico contra la influencia otomana en la región. En 1456, con el respaldo militar y político de Hunyadi, Vlad recuperó el trono de Valaquia. Su regreso al poder coincidió con un periodo de grandes tensiones,
pues el territorio se encontraba atrapado entre las ambiciones expansionistas del Imperio Otomano y los intereses de los reinos cristianos de Europa del Este. Este contexto no solo definió su reinado, sino que también moldeó sus métodos de gobierno, marcados por una obsesión con la estabilidad y el control absoluto. Durante su segundo periodo en el trono, Vlad III impuso un gobierno caracterizado por una disciplina férrea y un control absoluto sobre la nobleza local, conocida como los boyardos. Estas medidas respondían en parte a su experiencia personal. Había sido testigo de la traición y deslealtad de los nobles hacia su familia, lo que culminó en la ejecución de su padre y hermano mayor. Para evitar cualquier intento de rebelión, Vlad aplicó castigos extremos, incluyendo ejecuciones masivas. Aunque su reinado fue relativamente corto, dejó una huella indeleble en la región, no solo por la violencia que empleó, sino también por sus esfuerzos por fortalecer la autoridad central y consolidar su posición frente a las facciones internas y las amenazas externas. Una de las prácticas más notorias del gobierno de Vlad III fue el uso del empalamiento como método de ejecución. Este castigo, que consistía en atravesar a las víctimas con una estaca, se convirtió en su marca distintiva y le valió el apodo de Tepes, que significa el empalador. Vlad utilizó esta forma de tortura no solo como una herramienta de castigo, sino también como un medio de disuasión psicológica contra sus enemigos. Las fuentes contemporáneas relatan que empleó el empalamiento tanto en los criminales comunes como en los enemigos políticos y militares. En una ocasión célebre, se dice que empaló a miles de prisioneros otomanos, alineándolos en largas filas para intimidar a cualquier fuerza que considerara invadir Valaquia. Uno de los episodios más emblemáticos de su reinado fue su represalia contra los boyardos, la nobleza de Valaquia, a quienes consideraba responsables de la caída de su familia. Para consolidar su poder, Vlad no solo empaló a un número significativo de nobles, sino que también esclavizó a sus familias. En una de las historias más conocidas, Vlad invitó a los boyardos a un banquete, donde muchos de ellos fueron apresados y ejecutados. Los sobrevivientes fueron obligados a realizar trabajos forzados, como la construcción de fortificaciones. Este acto, además de ser un castigo ejemplar, también representó un intento de redistribuir el poder y reducir la influencia de las facciones nobiliarias que habían sido una amenaza constante para el control centralizado del príncipe. Vlad III se destacó como un líder militar valiente y astuto en la lucha contra el Imperio Otomano. Durante su reinado en Valaquia, lideró múltiples campañas para resistir las invasiones del sultán Mehmed II, el mismo líder que había conquistado Constantinopla en 1453. La posición estratégica de Valaquia como un estado fronterizo entre Europa y el mundo otomano hizo de Vlad una figura crucial en la defensa de la cristiandad. Utilizando tácticas de guerra no convencionales, como ataque sorpresa y la guerra de guerrillas, infligió severos daños a las tropas otomanas, desacelerando su avance hacia el corazón de Europa. Su habilidad para movilizar a un ejército limitado frente a fuerzas superiores en número y recursos consolidó su reputación como un defensor implacable contra la amenaza otomana. La batalla de Vaslui, librada el 10 de enero de 1475, es uno de los momentos más sobresalientes de la resistencia cristiana contra los otomanos en el siglo XV. Aunque este enfrentamiento fue liderado principalmente por Esteban III de Moldavia, Vlad jugó un papel indirecto al inspirar tácticas y estrategias contra el enemigo común. En esta batalla, las fuerzas moldavas lograron una aplastante victoria contra un ejército otomano superior en número. Aunque no fue el comandante directo, Vlad compartió con Esteban una visión estratégica de resistencia unificada, que incluyó la defensa de las fronteras y la aplicación de tácticas como emboscadas y el uso del terreno a su favor. Vaslui representó un golpe significativo para el prestigio de Mehmed II, demostrando que el avance otomano podía ser contenido por los líderes valacos y moldavos. En el año 1462, Vlad llevó a cabo una de sus acciones más estremecedoras y simbólicas para disuadir a los invasores otomanos. Creó lo que la historia conoce como el Bosque de los Empalados. Después de un enfrentamiento con el ejército del sultán Mehmed II, Vlad ordenó la ejecución de más de 20.000 soldados otomanos y prisioneros mediante empalamiento, un método de tortura y ejecución brutal que consistía en insertar una estaca desde el recto o abdomen hasta la boca, manteniendo las víctimas vivas durante horas o días. Los cadáveres empalados fueron colocados en las cercanías de Trgovite, formando un macabro espectáculo que impresionó incluso al propio sultán, quien, al ver la escena, decidió retirarse en lugar de enfrentar a un enemigo tan despiadado. Este acto extremo buscaba no solo castigar, sino también aterrorizar, demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su territorio. En 1462, después de una serie de conflictos con los otomanos, Vlad III fue capturado por órdenes del rey Matías Corvino de Hungría.
La captura se produjo tras un intento fallido de buscar refugio y apoyo húngaro contra Mehmed II. Matías, bajo presión de sus aliados europeos y enfrentando rumores de que Vlad había considerado negociar con los otomanos, lo encarceló durante aproximadamente 12 años. Durante su tiempo en prisión, Vlad fue retenido en diversas fortalezas húngaras, entre ellas Visegrado. Aunque privado de su libertad, su encarcelamiento no fue completamente severo. Según algunos relatos, se le permitió interactuar con otros prisioneros y nobles. Sin embargo, estos años marcaron un periodo de reflexión y aislamiento que reforzó su odio hacia sus enemigos y su determinación de recuperar el trono. En 1476, tras ser liberado, Vlad retomó el liderazgo de Valaquia, pero su tiempo fue breve y su final trágico. Recuperó brevemente el trono de Valaquia en 1476 gracias al apoyo militar del rey húngaro Matías Corvino. Este regreso temporal ocurrió tras años de enfrentamientos y exilios, marcados por su esfuerzo constante por reafirmar su dominio en un territorio asediado por conflictos internos y la amenaza otomana. La intervención húngara fue crucial, ya que permitió a Vlad retomar su posición como voivoda y continuar con su política de resistencia frente al expansionismo islámico. Sin embargo, su control sobre el trono fue efímero, debido a la falta de apoyo interno y la persistente amenaza de sus rivales. La muerte de Vlad III en 1476 marcó el trágico final de su tumultuosa vida. En un enfrentamiento contra las fuerzas otomanas cerca de Bucarest, Vlad fue derrotado, y su cabeza fue enviada como trofeo al sultán Mehmed II. Este gesto no solo simbolizaba la victoria otomana, sino que buscaba desmoralizar a sus seguidores y demostrar el poder del sultán frente a quienes se le oponían. La decapitación de Vlad puso fin a su resistencia, pero no a su legado, que perduró tanto en la memoria de su pueblo como en los relatos de su ferocidad. Como gobernante, se destacó por su ferviente defensa de la fe ortodoxa, enfrentándose tanto a las incursiones otomanas como a las presiones católicas provenientes de Europa occidental. Su lucha por mantener la independencia religiosa y política de Valaquia en un contexto de tensiones crecientes con el Imperio Otomano lo convirtió en un protector de la ortodoxia. Esto le ganó la admiración de algunos sectores, que lo vieron como un líder que sacrificaba todo por preservar las tradiciones de su pueblo frente a la amenaza islámica. El misterio rodea el lugar donde Vlad fue sepultado, ya que su tumba nunca ha sido identificada con certeza. Una teoría popular sugiere que podría estar enterrado en el monasterio de Snagov, cerca de Bucarest, aunque excavaciones en el sitio no han proporcionado pruebas concluyentes. Esta incertidumbre ha contribuido a la fascinación histórica por Vlad, alimentando especulaciones y mitos en torno a su figura incluso siglos después de su muerte. En Rumanía, es considerado un héroe nacional debido a su resistencia contra los otomanos y su esfuerzo por proteger la independencia de Valaquia. Sin embargo, fuera de este contexto, su brutalidad lo convierte en una figura controvertida, vista por algunos como un villano. Este contraste subraya su carácter ambiguo, que combina actos de valentía y ferocidad en igual medida. La conexión entre Vlad III y el famoso personaje literario del conde Drácula radica en la fama de crueldad que rodeaba al príncipe valaco. Bram Stoker, al escribir su novela Drácula en 1897, utilizó el nombre Drácula, que proviene del título que Vlad heredó de su padre, Vlad Dracul, miembro de la Orden del Dragón. Aunque no hay pruebas de que Stoker haya basado directamente la personalidad del vampiro en Vlad, el aura oscura del empalador, marcada por sus brutales métodos de castigo y su reputación como un líder temido, influyó en la creación de la figura siniestra del conde. Este vínculo entre historia y ficción ha asegurado su lugar en la cultura popular. El impacto cultural de Vlad III trasciende los límites de la historia, ya que su vida ha sido objeto de extensos debates académicos, así como de adaptaciones literarias y cinematográficas. Desde los cronistas de su tiempo hasta los modernos historiadores y artistas, su legado sigue siendo motivo de fascinación. Las representaciones de Vlad en diferentes medios reflejan tanto su papel histórico como su transformación en un ícono de la cultura popular. Esta dualidad asegura que su nombre continúe resonando a través del tiempo, tanto como un símbolo de resistencia como una advertencia de los peligros del poder desmedido. Y así llegamos al final de esta fascinante y controvertida historia. Vlad el Empalador, una figura que divide opiniones, sigue siendo recordado como un símbolo de resistencia, un defensor implacable de su fe y un protagonista de leyendas que trascienden los siglos. ¿Héroe o villano? Esa decisión se la dejo a ustedes. Si este video les pareció interesante, no olviden darle me gusta, suscribirse para más contenido como este y dejar en los comentarios qué opinan de este enigmático personaje. Nos vemos en el próximo video.